En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 17º después de Pentecostés, pero antes quisiera hacer una pequeña aclaración que ya la hice a través de Radio Cristiandad con respecto al sermón del domingo pasado, donde me equivoqué al decir que los redivivos, los resucitados y transformados no eran arrebatados. Y en realidad, tanto los resucitados en la primera resurrección y por eso redimidos son transformados y arrebatados conjuntamente con los vivos, transformados y arrebatados entonces los dos grupos. Esto para aclarar cuando me refería a Padilla, que confunde transformación y arrebato, y además deja la transformación en una cuestión puramente mística espiritual. Y la transformación de que habla San Pablo, tanto de los resucitados, y por eso redivivos, y de los vivos, que también son transformados, es que pasan del estado de corrupción al de incorrupción. Esa es la transformación. No espiritual, no mística. Porque para eso estamos aquí en la tierra, para hacerlo. Entonces la transformación es pasar del estado de corruptibilidad al de incorruptibilidad. Pero unos siendo resucitados, redivivos entonces, y otros sin morir, vivos, a los que Dios elige en ese momento de su parucía. Y ambos redivivos y vivos, transformados, incorruptibles, son arrebatados a los cielos. Bueno, como vemos en el Evangelio de hoy, nuestro Señor, como siempre, asediado por los fariseos. Entre los fariseos había doctores de la ley. No todos los fariseos eran doctores, pero podemos decir casi que todos los doctores de la ley eran fariseos. Aunque podía haber también saduceos y lo que fuera, pero en general a todo el grupo selecto que gobernaba, que dirigía al pueblo elegido, estaba catalogado entre ese grupo de fariseos, escribas y doctores de la ley. Y uno se acerca para preguntarle, lo cual es lo normal, preguntar. El que no sabe debe de preguntar. No preguntar cuando no se sabe es soberbia. Por eso el niño es preguntón. Y el niño que no pregunta es bruto. El niño inteligente pregunta 1001 vez y darles respuestas satisfactorias, no estupideces. Porque si se le dan respuestas que no son, que no corresponden a lo que él pregunta, aunque sea incipientemente, pero buscando la esencia de las cosas, el porqué de las cosas, si yo le doy respuestas que no corresponden, en cierta medida, a la pregunta de lo que es la cosa, de acuerdo a la inteligencia que tiene, le atrofio el cerebro. Por eso la gran mayoría del mundo de hoy tenemos el cerebro averiado.
por una mala formación, no congénita, pero sí desde la cuna, desde la casa, el hogar y después en el colegio. Hoy en día se pasan estudiando 20.000 horas y los alumnos más brutos que unas ratas, perdónenme. Porque no se cultiva la inteligencia filosóficamente, con la esencia de las cosas, que nos dan el porqué y sus leyes. A ver qué maestro hoy, en la misma universidad, esto es cuento chino. Por eso mucha técnica, poca ciencia, porque la ciencia es el conocimiento por las causas ciertas, no por teorías no fundamentadas y comprobadas, y menos en el ámbito de la naturaleza, que habría que probarlo en laboratorio. Y hay otras ciencias que no se prueban en laboratorio, que son las filosóficas y teológicas, porque ya no son ciencias puramente naturales en cuanto a lo físico, lo químico, lo biológico, sino lo intelectual, el pensamiento, que no tiene materia. Pero bueno, no me voy a alargar en esto, pero sí conviene tenerlo presente. Entonces es bueno preguntar y se debe de preguntar. Y se tiene derecho a la respuesta. Y el maestro que no sabe, diga no sé. O doy lo que sé y lo que no sé, mañana tendré la respuesta si la encuentro. Y el que se equivoca, que corrija. Porque es humano errar. Entonces, le pregunta, pero no de buena fe, no para saber, para tentarle. O sea, una pregunta capciosa, viciada, corrupta. Le pregunta para hacerlo caer, ver en qué lo podemos apresar, qué falla le encontramos y le damos. Eso ya es distinto. Como un paréntesis también. Muchos fieles, no digo de aquí, oyen hablar, por ejemplo, como lo que dije, que el alma es espiritual, pero que no hay un espíritu, un alma y un cuerpo. Y me sale una señora por allá en la Argentina, que ¿cómo? Bueno, señora, si no sabe, pregunte. Muy bien, en su derecho. Pero la manera de preguntar es que en las Escrituras dice que el Espíritu y nuestro Señor derrama su sangre, que en griego, que en hebreo es alma, y entonces nos derrama su alma y nos participa su alma. Pues señora, no sea bruta. Y sé que lo está escuchando porque oye los sermones. Pero entonces pregunte bien, y lo poco que sabe, medio bien y medio mal, lo puede poner como objeción. Pero no me venga a preguntar, como decir de entrada una pregunta que está corrigiendo, cuando lo que tiene son 3 elementos en la cabeza e interpreta mal la Biblia. Porque si yo confundo la sangre derramada de Cristo con el alma de Cristo, por Dios. Aunque para los judíos la vida que da el alma, porque el alma es principio de vida, sea animal, sea vegetal o sea humano, pero es principio de vida, y en el hombre ese principio es espiritual porque el alma es inmortal.
no como la del gato, del perro que muere o la del vegetal que muere. Pero no puedo confundir entonces, porque los judíos hagan de ese principio de vida del alma representado en la sangre, porque si le saco la sangre a alguien lo mato. Pero no quiere decir que la sangre sea el alma. Eso tampoco lo pensaban los judíos. Entonces esta señora, que sabe hebreo, pero no sabe filosofía elemental, y pregunta pedantemente, y me tuve que contener para darle una respuesta medio, pero hacerle ver cómo son las cosas. Entonces hay que preguntar realmente cuando uno no sabe. Ahora, si yo creo saber, pues no pregunto, le digo, vea, usted se equivocó por esto, esto y esto. Pues bueno, ahí empieza el duelo intelectual y a ver quién sabe más. Pero es preferible eso que a la pregunta capciosa. Pues aquí requete capciosa, para atentarlo a nuestro Señor, no para saber. Entonces, nuestro Señor le dice, amar a Dios y al prójimo. En eso se resume todo el Antiguo Testamento, toda la ley de Moisés, que los judíos corrompieron. No son mosaicos, los judíos es la corrupción del mosaísmo, como la iglesia oficial actual es la corrupción del cristianismo. Dos corrupciones, una al comenzar y otra al finalizar. Y peor. Entonces, nuestro Señor les muestra la ley y los profetas. Los profetas que son los que hablaban del Mesías. Y todo está ahí, en amar a Dios y al prójimo. Verdaderamente, una síntesis de toda la vida espiritual, de todo el cristianismo, de todo el decálogo. Los 10 mandamientos están allí resumidos. Por el amor vamos a ser juzgados. ¿Me has amado? ¿Qué le vamos a contestar a nuestro Señor? Sí, te amé. ¿Como me merecía y debías amarme? ¿O me amabas como amor de mujerzuela? Medio medio. ¿O más por interés? Amor de prostitución. Ojo. La calidad de nuestro amor es lo que hace el grado de unión con Dios y de santidad. Por eso el amor tiene que ser oro puro, 24 quilates, acrisolado, sin mezcla de cobre, ninguna ni de ningún otro metal. Pero esto no lo tenemos en cuenta. Y los que no aman ya a nuestro Señor, que no lo conocen, ni lo quieren conocer, vean cómo se abre la gama. Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces a nuestro Señor. Nuestro Señor a San Pedro, apacienta mis ovejas. Y nos lo va a decir a nosotros, ¿tú me amaste? ¿Qué le vamos a decir? Sí, Señor, te amé. A medias. Porque si nuestro amor fuese puro, pero no lo es. Nos amamos más a nosotros mismos, los honores,
las prebendas, las riquezas, la fama, el bienestar y 1000 cosas más. Hasta podemos amar los gatos y los perros, pero amamos a Dios como debemos. Vamos a ser juzgados por el amor. Y para eso tenemos la vida presente, para que ese amor sea puro. Por eso los mártires van para el cielo, porque se purifica ese amor, aunque sea en un instante, que da todo lo que tiene por Dios. Y todo lo que podemos tener en esta vida, y qué más, es la misma vida. Y si la entregamos con generosidad, ahí está por qué los mártires no pasan por el purgatorio. Pero si no todos tenemos la suerte de morir mártires, aunque para el mundo sea una desgracia, pues nos toca irlo acrisolando en el fuego del sufrimiento, del llanto y de la muerte. Por eso entonces, de esa calidad del amor depende toda nuestra unión con Dios. Y de nada sirve ponerle una vela a Dios y otra al diablo. De ahí está entonces la supremacía de ese amor a Dios y como reflejo a los demás, al prójimo. Y no el que a mí me guste o me caiga en gana como los judíos. ¿Quién es mi prójimo? Sí, mi tía, mi abuela y se acabó. No. Todo el que raye en las proximidades de mi ser, ese es mi prójimo. Y es más prójimo el que está aquí que el que está en la China. Aunque también es prójimo. Así entonces nuestro Señor les resume todo. No hay que olvidarlo. Dios crea por un acto de amor. No como creía el gnóstico de Eckhart, que Dios inteligente, como inteligencia infinita, piensa necesariamente y lo que piensa lo tiene que producir. Y esa es la creación, obligada por el pensamiento divino, que no puede dejar de pensar. Es aberrante, pero es así. Y hay una cierta lógica, desnaturalizada por cierto. Y ese maestro Eckhart, dominico, y considerado maestro de la mística, gnóstica, digo yo. Entonces no es la inteligencia la que crea. La inteligencia de Dios concibe todo. Y por eso todo es posible. Pero de ese infinito de posibles, Dios elige lo que quiere y crea por un acto de amor voluntario y libre, que es distinto. Por eso Dios nos ama, porque somos. Si no seríamos, Dios no nos amara. Entonces por eso la respuesta con Dios es de amor y no de otra cosa. Y no de medios amores, es absoluto, total. De ahí viene, entonces, ese celo divino que podemos decir, Dios es celoso de cada alma que crea. Libre, para que libremente se le una a Él por amor. Pero ¿qué pasa? ¡Qué desgracia! No todos
responden ni respondemos. Y ahí viene, se abren las puertas o las compuertas del infierno. Porque Dios no obliga, como un novio o un marido tonto, a que la mujer lo quiera. Tiene que ser libre, voluntario. Y Dios no obliga. Ese es el tremendo misterio de la libertad. Pero hay que saber que Dios no niega a nadie lo necesario, como dice Santo Tomás, para salvarse. Y para salvarse sabemos que es necesaria la gracia. Luego, no niega a nadie la gracia necesaria para salvarse. Por encima de las explicaciones inteligentes unas y estúpidas otras de los teólogos que han enredado todo el tema de la predestinación y que en el cual no me quiero meter hoy. Algún día sí me meteré, porque hay cosas que los fieles tienen que saber, y una de las que tienen que saber, cual sea la disputa de los teólogos que enredan a veces más las cosas de lo que ya de por sí son misteriosas. Bástenos saber que nada que sea necesaria para la salvación del hombre, Dios lo niega. Y si no lo da, no da la gracia, como dice Santo Tomás, es porque el hombre pone un óbice, un obstáculo, un estate quieto. Y entonces Dios no violenta. Puede empujar un poquito, hace fuerza, pero no violenta. No fuerza. Respeta la libertad de los seres que Él ha querido crear así, libres, ángeles y hombres. Pero ya vemos la triste historia. Y así todo Dios nos prodiga su amor en la cruz. ¿Qué más puede hacer? Entonces vemos cómo este amor es sublime. Y no lo hubo, ni los judíos tenían ese concepto. No llegaba el judío a concebir morir por amor al amigo, y menos amar al enemigo. Los budistas, el budista que habla de amor, de un amor estúpido, como el amor de el quiero a mi gatito, a mi perrito, que es un medio budista, ese amor de hoy de la gente. ¿Por qué lo digo? Porque para Buda, como para todo budista, hinduista, brahmista, la realidad material, sensible, es una ilusión. La materia es una ilusión. Este mundo es una ilusión. Entonces, ¿qué? Amor al perro, al gato, a la diosa naturaleza, es una ilusión también. Así puedo amar cualquier cosa. Y por eso terminan adorando a las vacas. Y algunos en África hasta el excremento se comen o no sé qué hacen. Perdón, no el excremento, pero sí en África. Da vergüenza decirlo. Pero los niños beben la sangre de la menstruación de la vaca.
Entonces, mis estimados hermanos, no es un amor budista, ni a los vegetales, porque las vacas son sagradas. Porque se necesita de la proteína animal, de la cual la vegetal no es suficiente. Lo era antes del pecado, del diluvio, perdón. Pero después ya no. Se cambió el régimen. Y pasó a carnívoro. Ahora no digo que hay que ser un bestia que coma carne todos los días. Pero eso de excluir la carne como dieta sagrada, eso es budismo. Y un católico no lo puede hacer. Ahora, que no quiera comer carne, allá él. Pero que no me diga un médico, porque no es así. Ahora, claro, el exceso de carne también es malo, como todo. El vino alegra el corazón del hombre, el exceso lo emborracha, cuidado. Entonces también hay una medida, una proporción, una cantidad. Las cosas como son. Pues bien, no se trata del amor budista. Porque si todo esto es ilusorio, ese amor da lo mismo. Entonces el amor cristiano católico tiene una excelencia que no la tienen los otros pueblos ni falsas religiones. Ni aún los judíos como judíos, religión corrompida del mosaísmo. Por eso preguntaban quién era mi prójimo. Por eso no amaban al enemigo. Eran fariseos. Y mataron al Mesías que proclamaban los profetas. Y al que la ley de Moisés y el mismo Moisés deseaba ver su día. Pues bien, entonces, quedándonos esto claro, y aprovechando nuestro Señor, que estaban ahí reunidos, no es ni lerdo ni perezoso, les pregunta, los interroga. ¿Y quién decís que es el Cristo, el Mesías? ¡Hijo de David! Ajá, ¿y cómo? Hijo de David. Y David dice, Señor. ¿Cómo es eso? Si David le llama Señor a mi Señor, que está a la diestra. Estar a la diestra es un signo de igualdad. Si el Hijo está a la diestra del Padre, el Padre es igual al Hijo. Entonces, ¿cómo es ese cuento de que es hijo de David, el Mesías, el Cristo, porque eso quiere decir el Cristo, el Mesías, el ungido, y David dice, mi Señor, a ver cómo masca la iguana, por dónde le entra el agua al coco? Mutis, calladitos los doctores, leyesperitos. Ni le osaron preguntar más, les cayó la boca hasta que lo mataron. Oiga, callarle la boca a los judíos. ¡Qué autoridad! Y entonces, ¿qué les quiso decir nuestro Señor? Como dice Santo Tomás, una de dos. O entonces el Mesías no era hijo de David, pero no lo podemos decir, porque lo dicen,
o el Mesías es superior a David. Y para que David le diga mi Señor, es porque entonces estamos enfrente de Dios. No hay más. Entonces nuestro Señor con la pregunta estaba proclamando su divinidad. Por eso David le dice mi Señor. Ahora que discutamos que lo dijo de manera implícita o no, pero es evidente que en la pregunta ya estaba él formulando su identidad divina, de acuerdo a las mismas escrituras, y que ellos debían de sacar la evidencia, pero estaban bloqueados. Y se bloquearon tanto que no osaron ni preguntarles más, porque si fueran sido verdaderamente por pura ignorancia, hubieran preguntado, ¿y cómo así? Y de pregunta en pregunta se va aclarando el panorama. Entonces vemos lo dramático de la situación y de la profundidad de la pregunta, y cómo a través de ella nuestro Señor les está diciendo muy comedidamente, muy suavemente, muy políticamente correcto, con diplomacia, que el Cristo, el Mesías, es Dios. Y lo entendieron perfectamente. De ahí el silencio. Porque ya tenían cerrado su corazón y bloqueado. A este hay que matarlo. Y punto. Ahí está el pecado del judaísmo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué misterio! Y también nosotros matamos a Cristo, mis estimados hermanos, si no le correspondemos. Porque eso que hicieron los judíos físicamente, lo hace cada alma, espiritualmente. Porque nadie se va al infierno si no se bloquea ante Cristo. Y Él está dando todo para que se crea en Él. Claro que ahora, esto es cuento chino porque todas las religiones salvan. No. El Dios católico, en el cual el papanata de Francisquito no cree. Y eso basta. Y al que no le baste eso, a mí que no me diga que es católico. Porque el católico, por muy ignorante que sea, y admita eso, perdóneme, no es católico. Y lo menos que puede decir, no sé, aquí hay un misterio, pero hay algo que con Francisco ya no va. Pero no seguir dándole legitimidad y autoridad aún por encima de la herejía. Eso es colaborar con el error, la herejía y la apostasía. Y lo lamento. Pero ese es todo el problema que hay. Y que lo habrá hasta el final. Y ojo, yo no necesito de un Disandro. Porque Disandro era ese sedevacantista visceral, fideísta, como lo son sus discípulos. Y no se trata de eso. Se trata de una constatación teológica
dada la posibilidad de la defección en la fe del sumo pontífice, que es infalible cuando habla es cátedra él solo, pero fuera de es cátedra él solo no es infalible. Puede ser infalible, además de es cátedra, cuando es infalible con todo el cuerpo docente de la Iglesia y él la cabeza de ese cuerpo docente, los obispos, reunidos en concilio extraordinario o dispersos por el mundo, para que no me salga algún tontuno, como hay algunos viscerales, sedevacantistas que dicen que se niega. Entonces, si no se aviene a lo que ellos dicen, el magisterio ordinario universal. A mí no me vengan con cuentos. Teólogos de a medias tintas. Pero tampoco necesito de Disandro. Porque él no basta decir la cosa, hay que explicar el cómo. No basta hablar de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo es inmaculada la Virgen María? ¿Cómo es? Entonces el cómo teológico es lo que distingue y redistingue. Y por eso Monseñor Williamson y Monseñor Ford y sus adláteres, que quieren reaccionar ante Felé, pero son igual que Felé, porque reconocen sin querer admitir la posibilidad de lo contrario. Y por eso me tienen tirria a mí. Así de claro, y hacen un dogma de fe de su estupidez. Porque han caído en la herejía. Inconsciente o consciente, me importa un rábano, en la herejía que ya el gran Lefloc, director del seminario de Monseñor Lefebvre, en la época de Monseñor Lefebvre, que decía: el exagerado respeto debido al Papa y la extensión ilegítima de su infalibilidad, esa será la peor herejía, y es la herejía de todos. Liberales, línea media y sedevacantistas, viscerales o fideístas. ¿Y por qué? Por falta de teología. Y con mucho gusto a todos los que oigan por ahí, si quieren salir a la palestra teológicamente, sería lo mejor. Pero para que se aclaren las cosas y no se siga confundiendo a los fieles. Porque este problema de la autoridad es el que divide y dividirá. Lamentablemente, Monseñor Lefebvre no lo quiso torear. Y bueno, cada uno es como es. Pero dio pautas. Y la última pauta que dio no se puede negar, como lo hizo Smithberger y después Monseñor Felé. Quitar la posibilidad del Papa hereje, basándose en un solo teólogo, Piguy, y después otro que toma el mismo cuento, jurista francés, Buix. Pero eso no es teología. ¿Cuál era la teología de la Edad Media? ¿Cuál es la teología del cardenal Torquemada? La teología de Melchor Cano, la teología de Soto, la teología del cardenal Cayetano. Y esto me van a traer a mí la golondrina que hace verano, pero ¿qué les pasa? Por eso yo en el 94, cuando le di el 13 de mayo al superior de la fraternidad, Smithberger, el trabajo, consideración teológica sobre la sede vacante, no fue él ni nadie capaz de refutarlo. Y no me echaron por eso, ni me podían echar. Pero sí las arreglaron para desacreditarme durante un proceso de largos años. Y por eso yo puedo hablar con autoridad
¿qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, que las cosas nos sirvan y que todo sea para que nos lleve a amar la verdad, no nuestra verdad, la verdad, y creer en el Dios católico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando nuestro Señor entonces le dice, y aquí me alargo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le dice David, Señor? Se está manifestando esa ese doble nacimiento de nuestro Señor, eterno y temporal. La procesión eterna como verbo del Padre, imagen, y la encarnación en el tiempo de las entrañas purísimas y virginales de la Santísima Virgen María. Por eso es hijo de David a través de la Virgen María, que era de la genealogía de David, descendiente de David, y David pudo decir, mi Señor. Y ahora sí, habría más que decir, pero me quedo aquí porque ya no puedo alargarme más. Queda entonces explicado o medio esbozado eso que nuestro Señor preguntaba para hacerles caer en cuenta de quién es el Mesías y de su divinidad. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar estas cosas y que podamos guardarlas en nuestra alma para que con amor amemos la verdad y a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.